en la hora en que esté viendo este video. Nosotros hablaremos de varios subtemas y temas relacionados con nuestro tema principal. Recordemos que nuestro tema principal son las fuentes del campo magnético. Ahora cada uno de mis compañeros se presentará. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Bejarano Juárez. Hola, yo soy Desiree Escobedo Fuentes. Muy buenas, yo soy Jesús Manuel Martínez. Y por último yo, soy Charlingana López Rosales. Entonces comenzaremos con el subtema número 1, el cual lleva por título Campo magnético y sus características. Yo voy a comenzar explicando qué es un campo magnético y después diré cuáles son sus características. Bueno, recordemos que un campo magnético no puede ser visto y ejerce una fuerza magnética sobre los objetos que tienen sensibilidad sobre el magnetismo. Y recordemos que el campo magnético no nada más se puede crear a través de materiales como un imán, ¿no? También se puede crear a través de cargas eléctricas. Una de sus principales características, y creo yo de las más importantes y de las que nunca debemos de olvidar, es que los campos magnéticos son dipolares. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen un polo norte y un polo sur, o como todos lo conocemos más fácilmente, positivo o negativo. Recordemos que, como en otros casos y en otras leyes de las matemáticas, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Y esto sigue pasando obviamente en los campos magnéticos. La tercera de sus características es que los polos siempre aparecen junto a un imán. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tomemos un imán y lo partamos a la mitad, en cada uno de los imanes que partimos a la mitad, inmediatamente se va a crear el campo magnético. O sea, aunque los dividamos y lo dividamos, se va a seguir creando los campos magnéticos en las partes que dividamos. De cargas eléctricas, así también genera voltajes. Bueno, otra de sus características es que recordemos que los campos magnéticos son representados por medios de líneas de campo. Recordemos que, por ejemplo, este puede ser el centro de mi campo magnético y por aquí, por todo alrededor, pasan unas líneas. Y de esto también tiene mucho que ver el flujo que pasa sobre ellos, que a continuación, en unos instantes, mi compañera Desiree les explicará sobre eso más a fondo. Otra de sus características es que son más intensos en los puntos cercanos a su origen. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un imán, entonces obviamente mientras acerquemos un metal, mientras más cerca esté el metal del imán, más rápido lo va a atraer, más rápido se va a pegar. Y mientras más lejos esté, pues menos va a ser la atracción hacia el imán. Y bueno, así funciona el campo magnético. Y el último de sus características es que se propaga a la velocidad de la luz. Se me olvidó mencionar que los campos magnéticos, su unidad son los Tesla, pero los Tesla son unidades muy grandes, así que también se pueden representar por medio de los Gauss, aunque los Gauss pues no están directamente, no aparecen en el Sistema Internacional de las Medidas, aún así se pueden representar. Ahora yo voy a continuar, el segundo tema que les voy a explicar son los campos magnéticos, pero ahora producidos por cargas en movimiento o cargas puntuales. Antes de esto, también dijiste que el campo magnético se puede crear con el movimiento, ¿verdad? Con fricción. Por ejemplo, en proyectos pasados hicimos un proyecto en el que teníamos que frotar un globo y atraía el cabello hacia adentro. Ahí se crea un campo magnético debido al movimiento o sea, la fricción que hace cuando lo movemos sobre nuestra cabeza o alguna prenda de lana. Ahí se crea un campo magnético. Porque el objeto se llena de cargas, ya sea negativa o positiva, entonces ya sea por esas cargas se genera pues sus ciertos voltajes.
Sí, y esto también hace alusión a una de las características que mencioné anteriormente, que era que son más intensos dependiendo de los puntos cercanos a su origen. Por ejemplo, cuando acercábamos el cabello más lejos, el globo atraía bien los cabellos, y cuando lo acercábamos muy cerca, atraía mucho si se le pegaba. Sí. Entonces, pues sí, también, de hecho sí es una ejemplificación muy buena de lo que Y aunque creo que tal vez dependa del peso de lo que está trayendo, la velocidad o la fuerza con la que la traiga, porque lo hicimos también con papelitos, no sé si se acuerdan. Así que notamos que todos los papelitos empezaban así, Sí, o sea, sí, los traía. También cuando frotamos el globo y lo colocamos en la pared, Sí, no se porque quedaba, pero también tiene que ser cierta Tipo de tipo de pared. medida, porque varias veces no funcionó. Sí. Y hasta que le hicimos así, pues sencillo. Sí, creo que también depende del tiempo que se esté frotando Sí, el globo. porque Y si la lo hacemos un fricción. poco, sí, depende pues, de la no, como que no fricción va a estamos agarrar bien. ejerciendo. Pues Cierto. es hasta que se carga el cierto objeto, porque ya fue cuando lo frotamos y lo pusimos al lado de los papelitos, y los papelitos no tienen como un peso muy grande, y pues las cargas eran adecuadas como para atraerlo. Sí, claro, exacto, hasta que se cargó. Y también la fuerza de atracción no hubiera sido la misma si en vez de papelitos pequeños hubiéramos puesto una hoja completa de... A lo mejor Tal vez se hubiera caído. o tal vez no hubiera funcionado. porque no estaba lo suficientemente cargado este objeto. No, de hecho no hubiera funcionado porque tendríamos que haber usado demasiada fricción para que hubiera traído toda completa. Para que tenga mayor fuerza. A diferencia de los imanes, como que nosotros estamos especializados en los imanes, que pues los imanes, quieras o no, dependiendo de su tamaño, atraen mucho más Eso ya peso. pues, Ajá, sí, de hecho. fuerza. Aunque hay unos imanes que son muy chiquititos, pero los usan para cargar pesos muy altos. Sí. O un ejemplo que tenemos demasiado, bueno, en mi casa hay muchos, es en los refres. Ya ven que traen recuerdos. sí. Entonces, pues, se pegan ahí y están haciendo literal un campo magnético. O hay refres que la puerta se cierra con imanes. Los audífonos. Yo tengo unos audífonos, ya ven que los audífonos inalámbricos, su tapa y se carga a medio de esa energía de la. De hecho, de hace los campos poco magnéticos. acabo de comprar un reloj, un smartwatch, igual se carga con campo electromagnético, Sí. porque no utilizas el típico cable conectarlo, o sea, es como los iPhone traen su cargador inalámbrico y ese así lo usa, trae una ruedita, entonces lo conectas al luz y ya nomás porque esté todo lo trae casi esa carga. Y los audífonos, cuando los vas a poner, como que lo estiras, Sí, lo sí, estiras sí. por la fuerza que ejerce. Sí, de hecho, tengo un perfume que la tapa es imán, o sea, no haces presión, lo pones y lo jalas. Es una tecnología que muchas cosas ya Cada están implementando. cada vez se va viendo más. Ajá. Bueno, ahora voy a continuar con el segundo subtema del tema anteriormente mencionado. Bueno, mencioné anteriormente, el segundo subtema es campo magnético, pero ejercido mediante cargas en movimiento o cargas puntuales. Bueno, cuando creamos, además de los imanes, como ya lo mencionamos anteriormente, también se puede ser generada, el campo magnético también puede ser generado por cargas en movimiento, lo que hace que creemos un campo magnético en todo el espacio en el que están las cargas. Bueno, para este tipo para este tipo de campo magnético se utilizan, sí, son muy famosas, dos leyes. Estas leyes son la ley Biot y la ley Sabiat, ¿sí? Espero así haberlas pronunciado bien. Estas leyes nos dicen que la intensidad del campo magnético por carga en movimiento es proporcional al valor de la carga eléctrica y su velocidad, pero también inversamente proporcional a la distancia que separa la carga del punto desde donde estamos haciendo nuestra medida. Esto es un ejemplo muy claro de ello, son los electroimanes, que recordemos que funcionan al hacer circular una corriente por la bobina
sobre el núcleo magnético. Entonces, este puede ser el núcleo, ¿sí? Entonces, la bobina va así y esto está haciendo funcionar un campo eléctrico y por eso ya decimos que se llena todo el espacio. Cuando lo hice así, se me figura esas parejas de electricidad que venden, que ya es que es una esférica. Sí, en las de plasma, ¿no? Sí, y empieza a saltar todo. Pues sí, puede ser igual, pero no estamos usando la misma. Sí, ahora no lo Si hay una fuerza eléctrica, pues cuando lo tocas se atrae. Se atrae. Y se ven las luces. Sí, están muy bonitas. Yo tengo como que tenía 5 de esas. No, es en serio, y todas las casas en un cuarto. Sí se utilizan, ¿no? Sí hacen en la vida. Sí, de hecho es como lo estábamos mencionando ahora, mencionamos algunos ejemplos y nosotros usamos demasiado en la vida cotidiana, porque quieras o no, es ejercer energía, campo magnético, sobre otro tipo de, sobre otro tipo de cosas, utilizando imanes, utilizando electroimanes que son mediante cargas. Sí, de hecho a veces ni nos damos cuenta que se está manifestando o que estamos dentro de un campo magnético. Por ejemplo, los satélites que orbitan alrededor de la Tierra hay meteoritos alrededor de la Tierra en órbita. O sea, sí tenemos otro ejemplo muy claro, como lo dijo mi compañero Daniel, es la Tierra y su campo magnético que ejerce sobre todo. Y los cohetes ejercen esa fuerza también. Hacen campos eléctricos. Cuando salen de. No, yo creo que queda más cuando vas entrando a la superficie de la Tierra que la gravedad, como los océanos, que se tienen que usar para que especiales pues, para que no caigan. Sí, pero ahí entra. Pero ya es otro, sí. Para los cohetes sí se necesita saber qué tan fuerte o qué fuerza debe emplear para poder salir de la fuerza del campo magnético que lo atrae hacia la Tierra. La película que vimos, ¿cómo se llamaba? La de ¿Historias cruzadas? la que nos puso esa. Talentos ocultos. Talentos ocultos. Que cómo está quedándose la cabeza la protagonista para sacar todo eso para que pueda ver un buen recordemos despegue de cohete. Sí, cómo está, como que tiene que ser con la manera exacta. Yo supongo que la Tierra debe tener también un campo eléctrico, ¿no? Sí, lo tiene campo magnético, recordemos que tiene campo. Y sí, de hecho, la fuerza que ejerza el cohete para salir de la Tierra debe ser mayor a la fuerza que esté del campo magnético. Sí, que es lo que nos explican las anteriores leyes que había mencionado, que la ley de Ortiz Savia. Pues sí, es lo que nos está diciendo nuestro compañero, que es proporcional al valor de la carga y a su velocidad, pero inversamente proporcional a la distancia que lo separa desde el punto en el que lo estamos haciendo. Yo pensé que todavía me ibas a. No, ya cumplí, muchas gracias. Pues es que no. Vamos a otro punto. Perdón, vamos a pasar a Otro tema. Subtema. Buenas, discúlpenos, tuvimos unas fallas técnicas y tuvimos que cambiar de set. Pero Nos estamos corrieron. de vueltas. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el flujo magnético. El flujo magnético es el que atraviesa una superficie, y es una serie de líneas que atraviesan hacia un área que es producido también por un campo eléctrico. También pues necesita de la intensidad, el área, el área pues el área es como una pared o ya sea cualquier cosa. El área del circuito cerrado, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues para poder decir que tenemos un flujo magnético necesitamos del área, la intensidad, la orientación del circuito. Uh-huh. Sí. Y también recordemos que depende del área
y de su orientación, todo lo antes mencionado, es lo que nos va a cambiar la cantidad de líneas que sobrepasan y que esto es el flujo magnético. Entonces, mientras sea diferente, pues se va a ir diferencia. Sí, pues se produce sobre... Es el producto del campo magnético. Sí, es un Sí, producto. es el... Esto se multiplica por el área perpendicular que lo que lo está atraviesa. atravesando, claro. Ujú. Que- Y también ejerce fuerza también en sí. Es uno que ejerce fuerza, pues ya sea de cualquier forma, pues las líneas, pues obviamente esto no lo vemos, o sea, esto no es para el ojo humano, es invisible, pero en sí ahí están, pues sí, cuando un alambre se mueve a través De Un campo magnético. Sí, se crea este campo, entonces lo que hace que esto Genera un dependa voltaje. el voltaje y depende del flujo. Esto hace que ya aparezca el flujo a través del área que se está Sí, ejerciendo. de hecho eso lo dice la ley de Faraday. Faraday, sí. Sí. Sí, la ley de Faraday. Sí. Ujú. Y pues unidades, ¿cómo? ¿Weights son? Sí, es verdad, su unidad de medida son los WITs. Wits, así. Sí, WITs, creo. algo así, Sí, WITs. Sí, no sé si lo estoy pronunciando mal, pero esas Se es parecen. su unidad de medida. Sí, ese también tiene una fórmula para poder en algún, pues calcularlo en un problema. También tiene fórmula y pues Entonces, Ahora continuaremos con otro de los temas que lo dará mi compañero Jesús. Sí, bueno, tenemos otro de los subtemas que es la fuerza magnética. Esta es una consecuencia de la fuerza electromagnética, siempre batallé para pronunciarlas. Sí, no pasa nada. No sé si tú sabías que es una de las 4 fuerzas más fuertes que tiene la naturaleza, compañero Dani. ¿cuál? La electromagnética. Sí. Sí, recordemos que gracias a esto utilizamos las brújulas, que estas aprovechan ese tipo de energía electromagnética que existe en la Tierra y pues nos ayudan demasiado. También en los supermercados las tarjetas que utilizamos va relacionado con ellos, necesita esa fuerza para poder pasarlo. O sea, ya hay aparatos que nomás metes la tarjeta y te cobran así. Ándale. Y también los que son un poquito más antiguos, que son un poquito más grandes, que tienes que pasar la tarjeta. Y pues todas estas son gracias, pues bueno, son causadas por el movimiento de las cargas Sí. que estas ejercen, que hace posible todo eso. Sí. También recordemos que otro ejemplo muy claro son los motores. Ya ven que mientras se van moviendo las bobinas, están Sí. generando la Sí, energía y es un ejemplo más, bueno, no sé si estoy en lo correcto o no, es precisamente de lo que se descompuso la auto de mi mamá, que fue que ella no quiso jalar el alternador. Entonces, lo que hace la pila es que le produce pequeña electricidad al alternador y el alternador se encarga de estar generando toda. Sí, de transportar. Sí, de transportar el carro de forma de que la pila no se desgaste tanto, nomás se ocupa en encenderlo y ya. Esto representado lo que acabas de decir ahorita sería literalmente el flujo magnético, que es lo que nos explicó nuestra compañera anteriormente. ¿Qué es eso? Que son las líneas que atraviesan la área que está establecida. Y pues sí, eso sería un claro ejemplo que no es directamente, pero sí. Y de hecho, en el caso de los carros, o sea, no jala sin eso porque eso es lo que le da fuerza a la batería, Sí, ¿no? pues, O sea, porque eso es lo que hace que no se le acabe la Precisamente. energía a la batería. Fue lo que pasó, que no me di cuenta que estaba fallando. O sea, aparecen logos y todo en el carro, pero pensé que era otra cosa, pensé que era la pila que no tenía la carga. Entonces lo que hizo fue consumir toda la pila y al último el carro ya no quiso prender y no cargaba con nada. Entonces en el momento que tiene la pila y está jalando con la pura pila,
Tú lo desconectas de una terminal y se apaga el auto. Sí. Si el alternador no Sí. jala o no tiene, bueno, Sí, va a jalar con lo que le queda de pila Sí. a la batería. Sí, o sea. entonces, gracias al alternador, si tú le desconectas la pila, el carro sigue funcionando y sigue prendido. Ajá, claro. Es como un ejemplo sencillo. ¿Por qué creen que las pilas de los controles se descargan? Claro. Se descargan. Es porque no tienen algo que esté haciendo que se genere ahí mismo la electricidad como en los carros. o sea. Sí. Por eso los carros los dejas encendidos y pues no Sí. se les acaba la pila porque Ajá, sí, a esto- sigue en movimiento la Y eso electricidad. hace también que la pila genere carga. No sé si te has fijado que está la pila descargada y prendes el carro, lo logran echar a andar Sí. con otra pila. ¿Y qué te dice tu papá? Si déjalo un rato el carro prendido para que se Sí, cargue para la que se pila. cargue. Ajá, claro. Y todo esto pues es relacionado con los campos magnéticos, que es otro tema principal. Y bueno, ¿quién? Yo todavía... Sí, sí, perdón, Sí. compañero. Bueno, otro tema es campo magnético alrededor de un conductor. O sea, no sé si lo entiendas. Si tenemos un hilo, o sea, conductor rectilíneo. ¿Rectilíneo? Sí, Rectilíneo, claro. sí, esa Sí, cosa. se Es que no es confunde. como que me confundo, sí. Ajá. Por donde pues circula una corriente, Sí, una claro. corriente pues eléctrica. Vamos a hacerlo así. Y que Rectilíneo. atraviesa pues un campo magnético y esta se origina en una fuerza electromagnética sobre el hilo de esta manera. Los cables. Los cables. Los cables es como atraer, como lo dijo antes mi compañero. Entonces este sería el conductor, vaya. Entonces generamos la carga aquí y está haciendo que al dar vuelta se genere el campo magnético alrededor. Volviendo a los temas de los carros, pues cuando pasas corriente con los cables, los típicos cablecillos, Sí, los que son de pincitas. sí, los de pincitas, que los pones en unas pilas y en la otra, Es un conductor es un conductor. que aunque no sea de campo de carga magnética, Sí, sigue es siendo más un conductor, sí, y es sí. un ejemplo muy claro Bueno, es un ejemplo para de que más o menos cómo conducimos Sí. ese tipo de energía. Y los carros, güey, que Perdón, cuando se de apagan, campo. los tienes que puchar para que arranquen. ¿Cuáles son esos? Eso va más a otro rollo porque, por ejemplo, cuando se para, es más por la marcha, o sea, ya es más mecánica. Sí, eso ya es Eso ya- otra carrera. Sí, eso ya es. ¿Esos no son de pila? A veces puede funcionar, no sé en qué está, creo que es porque al momento de que lo vas escuchando, la banda Gira. va girando, entonces va girando el alternador. Entonces gira el alternador y cuando metes segunda y lo prendes es cuando sucede la carga, pero ya eso ya no está en el tema. Pero bueno, también era muy interesante, ¿verdad? es interesante. Una orilla. Bueno, ahora pues seguiremos continuando con los subtemas que estábamos explicando anteriormente. Entonces, ahora mi compañero Daniel les explicará el siguiente tema relacionado, pero en el siguiente subtema relacionado con todo lo que estamos viendo. Así que pues los dejo por ahí. El otro punto o subtema es momento magnético. Esto es una magnitud vectorial que determina la intensidad de una fuente de campo magnético. Una magnitud vectorial es una que queda determinada por un número, una unidad, una dirección o un sentido. Y por si no entienden qué es fuente de campo magnético, ¿es una corriente eléctrica de conducción o es una corriente eléctrica de desplazamiento? Ajá. Sí, entonces como mi compañero lo dijo anteriormente, es la... Con ¿Es se la determina la vectorial? intensidad, Ajá. o sea, la intensidad de una fuente. O sea, ¿qué tan fuerte esta energía, podemos nombrarla así, Sí, nos va a proveer? Sí, ¿qué tan fuerte es el desplazamiento o qué tan fuerte es la conducción? Eso, ¿qué tan Sí. fuerte es la conducción? Sí, porque una fuente es de corriente eléctrica de conducción y la otra es de corriente eléctrica de desplazamiento.
Sí. O sea, cómo se mueve. Cómo se mueve, cómo va atrayendo cada una de las cosas. Vamos a centrarnos en el imán. Que cómo es lo que estás explicando, qué tan fuerte nos atrae, qué tan fuerte la energía, no, se puede decir, no, la atracción es, qué tan fuerte la atracción Sí. es como para atraer un objeto. Y cuando hablamos de conducción, pues también hablamos de, como mencionamos anteriormente, de materiales que Dúctil, sí, Ajá. materiales. Sabemos que hay materiales que son ¿cómo se dice? Sí, o sea, que conductores Como otros que no Que son buenos conductores. sí, por ejemplo, no lo va a hacer lo mismo el aluminio o metal que oro, porque hay una fábrica que una maestra lo mencionó anteriormente que usaban cables hechos de oro, porque el oro es mejor conductor Sí. que el cobre, que la plata. Recordemos que es el con mayor conductibilidad, pero pues desgraciadamente es un material muy caro. Sí, es muy caro. Pero sí es el que tiene mayor conductibilidad de todos los metales. O sea que cuando nos referimos a corriente eléctrica de conducción, tiene que ver con eso, pues que la conductividad que tienen los materiales. ¿no? Esto me recuerda, yo tengo un compañero, bueno, no tiene nada, bueno, algo relacionado, pero no. Estábamos en una casa, entonces nosotros traíamos poquitos LED. Entonces, pues al compañero no sé qué le pasó, que se le ocurrió poner el LED en el, ¿cómo se llama? El enchufe. En el enchufe. En el conector, Sí, en el enchufe conector. directo. Lo puso Supongamos directo. que estas son las Sí. de estas y lo clavo aquí. Sí, se le ocurrió clavar las dos patitas, entonces como el LED no es conductor, bueno, creo que es muy... Es muy conductor. Recordemos que los focos LED son focos demasiado pequeños, entonces o sea, obviamente la conectar una energía, fuente directa, la fuente directa de No energía, aguantó la potencia. no aguantó la potencia, entonces ¿Qué le pasó? explotó el LED y salió así un mito y quemó ahí el conductor. Entonces, pues creo que también tiene mucho que ver Pues ahí fue la resistencia del LED. ¿no? exactamente, Fue la mucho- resistencia de los materiales, Fue- que es lo que vamos ahorita, que en La algunas empresas resistencia usan de el los oro materiales. porque el cobre, otros sí no Fue- pueden soportar pues tanta... No aguantó el voltaje. No, Sí, bueno, no tanto aguantó el voltaje, voltaje, sí. literal. Pero Sí, pues entonces- aunque fuera de cobre, vaya, los cables que conectaron, pues obviamente eran muy buenos conductores porque Aunque- la fuente de energía era muy grande y la que lo estaba recibiendo pues era un poco muy pequeño. que va a soportar el cobre gigante. Sí, nada, de carga. Sí. Sí, también cuando salen así que las casas que se queman, porque lo dejan los cargadores así como conectados, pues son buenos conductores, entonces no soportan toda la carga que llevan. Y Cierto, sí, en las casas cuando se funden los focos que son hechos para conectarse directamente a los Ajá. de repente se queman. Imagínate una lucecita LED. Sí, una LED. No se le ocurre. Sí. Sí, están las lámparas grandotas. Sí. Sí, pero recordemos que esto ya va muy encaminado, depende de la fuente de energía que Sí. tengamos. Sí, sí. Y el material a la que la ejerzamos, Sí. claro. Sí, también depende de dónde agarre la electricidad. Las casas mayormente son de voltaje 110. Ya de los postes de luz son de 220. Y estos obviamente van a- Entonces ya es cuando van conectados los climas de 2 toneladas. Sí, ya van conectados directos a Sí, la... ya es cuando reparten energía. Sí. O, sí, por ejemplo, los postes, ya ven que no te pueden recargar porque algunas veces hasta te puede llegar a dar. Sí. Es verdad. De hecho, no lo debemos de hacer, no lo deberíamos de hacer, pero mucha gente sigue teniendo esa mala costumbre de recargarse en los posteros. o dejar los cargadores conectados. Aunque de los cargadores yo no pasaba mucho. No, solamente estás cargando, recordemos, vamos a meter aquí, nos sirve mucho el tema de la unidad pasada, cuando contaban a los kilowatts. Recordemos que los kilowatts se cuentan dependiendo el tiempo que dure conectado un dispositivo a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no le importa si tú lo estás usando o no, simple y sencillamente pues está ellos dándose cuenta que cosas estás conectada a la luz, estás absorbiendo y pues ya te genera un costo, ¿verdad? Pues sí. Sí. Bueno, ahora
yo, por último, voy a explicarles un problema sobre mi primer tema. Recordemos anteriormente, mi primer tema era campo eléctrico por medio de cargas en movimiento o cargas rectilíneas. Bueno, para esto yo voy a utilizar esta libreta. Aquí está redactado el problema y este vendría siendo el diagrama de nuestro problema. No sé si me lo vaya a cambiar de forma espejo la cámara, pero pues si no lo hiciera estuviera muy bien. Yo anteriormente ya hice los cálculos y aquí les voy a explicar la fórmula. Esta es la fórmula para calcular la velocidad, sí, claro que sí. Pero también existe una regla que es la regla de la mano derecha. Esta es mi mano derecha en este momento. No sé si me la voy a cambiar. Bueno, esta regla consiste en el que poniendo la mano de esta forma, lo que hacemos es que la dirección de nuestro pulgar está coincidiendo con el sentido a donde apunta nuestro vector. Quiere decir que en este momento nuestro vector está apuntando hacia arriba y nuestros dedos, que son la dirección de nuestros dedos de esta forma, nos dicen a dónde está el sentido del campo eléctrico. Entonces, nuestro pulgar está hacia arriba, nuestro vector está hacia arriba y por lo tanto nuestro vector es positivo. Entonces, estas son las direcciones a donde van a ir las líneas del campo eléctrico. Entonces, en este caso, irán así, de esta forma. Irán dando vueltas así con nuestro vector hacia arriba. Recordemos que aquí se encuentra la velocidad, este es el radio, que es la distancia que se encuentra de donde está nuestro punto hasta donde está la punta de nuestro vector. Y lo mismo pasa inversamente cuando damos la vuelta a nuestra mano y ahora nos estamos dando cuenta que nuestro vector está en dirección hacia abajo, quiere decir que nuestro vector es negativo y que ahora nuestras líneas de campo, ahora nuestro sentido cambió, anteriormente era hacia acá y ahora está haciendo hacia acá. Ahora nuestra partícula es negativa y se representa, esto lo podemos hacer para comprenderlo más fácilmente. Sin embargo, aquí está comprendido su diagrama en donde está pues bien hecho, ¿verdad? Como lo debemos de ejemplificar siempre. Y pues por aquí está la fórmula, se me olvidó mencionarla. Esta por aquí es la fórmula para sacarla. Y bueno, eso ha sido mi explicación. Espero les haya quedado un poco claro y hayan resolvido más. Hayan resolvido algunas de sus dudas y hayan aprendido algo. ¿Qué? Bueno, hayan resolvido, como dijo. Resolvido, perdón. Sería todo, ¿no? De nuestra parte sería todo. Y pues salud. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.